Samuel Andrade ha sido misionero por 13 años en Cabo Verde. Ya hace rato que está acá en Sopago, en Argentina. Él está a cargo de las escuelas de misiones en todo el país. Bueno, es una honra y una sorpresa. No sorpresa, pero sí un lujo. Un lujo tenerte en casa. Oramos por Samuel. Extiende su mano, por favor. Señor, te damos gracias. Gracias por esta hermosa oportunidad que nos das. Primero, de reunirnos en tu casa. Segundo, disfrutar el calor de familia. Señor, tercero, gracias por tu presencia. Gracias por tener a Samuel con nosotros. Señor, yo te ruego que una vez más lo uses según tu gracia y según tu poder. Señor, que Él pueda ser en esta mañana como tu boca, trayendo una palabra fresca y oportuna para nuestras vidas, Señor. Gracias por lo que vas a hacer en medio nuestro y a través de nuestro hermano Samuel. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Es un placer poder estar aquí compartiendo este tiempo con ustedes. Aquí Córdoba siempre me hace sentir muy bien. Y quiero entregar los saludos de mi esposa. Acabé de hablar con ella antes de que empiece la reunión. Yo salí de casa y la dejé enferma. Y bueno, fue mejorando y hoy me dijo, ya me siento mejor. Y bueno, estaba yendo para la iglesia. Hoy tenemos nuestro aniversario en la iglesia. Y soy parte de del equipo pastoral de la Iglesia Avance Cristiano, junto con el pastor Edgardo Muñoz, que es el pastor principal. Y hoy es el día donde se levanta la mayor ofrenda del año, donde nos venimos preparando durante todo el mes y levantamos una gran ofrenda para ayudar a iglesias que están comenzando en el interior del país para que puedan construir y tener su propio templo. Así que ya este es el año número 15, porque contamos desde que tenemos el edificio propio. Por más de 20 años se estuvo alquilando en diferentes lugares ahí en zona sur del Gran Buenos Aires y el último lugar era con opción a compra, era un galpón enorme que tenían 2 canchas de fútbol y ahí se había hecho montones de arreglos, hasta clínica odontológica había adentro, los salones de escuela dominical, un chalecito atrás para los caseros, parrilla, porque tiene que haber parrilla en la iglesia, así que teníamos todo ahí hasta que por ahí vino el dueño en tiempo de renovar el contrato. Dijo, nosotros no queremos renovar el contrato porque tengo una mejor opción de venderlo para una fábrica, no sé qué cosa. Así que, violando todos los acuerdos que tenían, nos pidió que se le entregara tal cual como lo habíamos recibido. Así que teníamos que demoler todo lo que habíamos construido, dejar todo tal cual como... Y era con muchas lágrimas, decimos, Señor, ¿por qué esto, no? Así que se salió con una palabra que Dios estaba con nosotros y muy poco dinero en la economía, pero a 50 metros del lugar estaba una inmobiliaria colocando un cartel. Así que el pastor entró ahí en fe para ver, junto con el arquitecto, uno de los arquitectos de la iglesia, y ve que el hombre estaba colocando ahí, le empieza a hacer preguntas porque era una estructura sin terminar, y dice, no, aquí se estaba por construir una fábrica, así que tiene unas zapatas enormes, una base enorme, pero el municipio no le permitió construir esa fábrica aquí por el barrio, así que se está poniendo en venta, esto acá casi ni tiene valor, pero cuando se vio las bases, eran justamente la base estructural que la iglesia estaba necesitando para construir, así que en ese lugar se construyó 5 pisos. Y ahí tenemos el salón principal y después tenemos el primer piso donde están las oficinas, el segundo piso están los salones de escuela bíblica y salón de uso múltiple, de un tipo restaurante, el salón de grabación, de videos y en el último piso hay una cancha de fútbol.
Así que tenemos ahí una cancha de fútbol donde usamos para hacer las cenas internacionales, los encuentros, los evangelismos, todo lo hacemos ahí. Así que bueno, para esto ya hace 15 años que estamos en el lugar. Y ahora se levanta todos los años porque fuimos muy bendecidos con ofrendas de todos lados para comprar y construir ese lugar. Entonces, en gratitud al Señor y de manera de retribución, todos los años se levanta la gran ofrenda del año, que es hoy. Así que ahí nosotros inclusive vamos colocando nuestros ahorros, colocamos a esa gran ofrenda, porque el Señor es tan bueno, tan fiel. Y yo quiero darles a ustedes que están empezando un secretito de prosperidad económica para que puedan tener su propio templo. Dar para las misiones. La iglesia que da para misiones es una iglesia que crece en lo económico. Nuestra iglesia por tantos años se alquiló. Y un día le dije al pastor, digo, pastor, ¿por qué no compra algún terreno y empieza a construir? Y me dijo, Samuel, si nosotros empezamos a comprar un terreno y empezamos a construir, vamos a tener problemas con las ofrendas que damos para las misiones. Nosotros en este momento estamos apoyando a 23 familias misioneras. Y siempre, todos los años estamos entre las primeras 10 iglesias que más ofrenda da para las misiones. Y Dios nos ha sorprendido económicamente, y yo le quiero decir que los creyentes también como consecuencia son bendecidos económicamente. Así que yo les animo a ustedes, si ustedes quieren crecer, la ofrenda misionera es la mejor ofrenda. ¿Por qué? Porque Dios está interesado en las personas y no en los ladrillos. Todos los ladrillos, el anticristo se lo va a quedar. Repito, todo lo que es construcción de edificio, cuando Cristo levante a su iglesia, el anticristo se los queda. Lo único que se lleva son las personas. Y nosotros tenemos que preocuparnos por las personas mucho más que por los ladrillos. Amén. Bueno, a modo de introducción. Les cuento, tenemos 3 hijos varones. Mi esposa se llama Edith, está muy contenta conmigo. Y tenemos el hijo mayor que se llama Lucas, tiene 31 años. Después está Cristian, de 18, que nació en Cabo Verde, África. Y Matías, de 16 años. Cristian tiene llamado misionero a Rusia. Se está preparando, ya está hace 3 años y medio que está estudiando ruso. Este año entra a GPM, así que al Grupo Potencial Misionero. Así que bueno, ya estamos nosotros con un hijo que lo estamos disfrutando, porque en cualquier momento se nos va. Y bueno, Matías tiene un llamado a ser generador de recursos para las misiones. Así que los que tienen llamado misionero tienen que hacerse amigos de Matías. Y el mayor vive en Iguazú, trabaja en aduana, sirve a Dios en una iglesia allí. Así que bueno, le pido que estén orando por mi familia. Me toca viajar bastante y bueno, esta semana fue terrible. Mi esposa enferma, se trabó el flotante del techo, del tanque de agua, no sabían por qué estaban sin agua, hasta que ayer descubrieron cuál era el problema. Así que bueno, son pequeñas cositas que a veces cuando uno está lejos te preocupa. Y el enemigo trata de utilizar todo eso para desconcentrarnos, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios ya nos dio la victoria. Y mañana a la madrugada, ya estoy volviendo otra vez, porque mañana comienza la Escuela de Formación Misionera en el IBRP, en el Instituto Bíblico Río de la Plata. Así que llego al mediodía, doy la bienvenida a los alumnos y a las 3 de la tarde tengo una reunión de directorio de evaluación del año 2017. Así que también ahí a full y después a las 5 de la tarde me voy para mi casa. Así que bueno, les pido que estén orando. Y quiero compartir con ustedes algo que, si bien el título, les confieso, me fue sugerido y yo lo acepté de muy buen grado, porque es para mí una alegría poder hablar y disfruto hablar de esto, que es sobre el Espíritu Santo. El Espíritu Santo y las misiones.
Pero como es tan amplio todo lo que lo que se puede hablar sobre esto, yo tuve que orar al Señor para ver hacia dónde el Señor me dirigía y cuál era el tema que iba a poder enfatizar para que no estemos saltando por toda la Biblia y después cuando termine ustedes salgan aquí. ¿Qué habló? No sé, pero habló mucho. Pero entonces vamos a tratar de centralizar un poquitito para ver cómo el Espíritu Santo actúa dentro de lo que es las misiones. Y para mí es un placer tener los alumnos del Instituto Bíblico. Sé que ellos van a hacer bosquejo y van a predicar mejor que yo después. Así que bueno, adelante, no hay ni un problema. Copien nomás. Yo le pido que abran sus Biblias en el capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles y voy a estar hablando sobre lo que ocurrió con Cornelio. ¿Quién era Cornelio? Cornelio era un centurión, era un hombre, era un militar del ejército romano. Era un hombre que se había trasladado a estar entre el pueblo de Israel por motivos de su trabajo. Por trabajo llegó allí y estando en ese lugar, él empezó a tener una experiencia sobrenatural con el Dios de Israel. Ellos venían de un contexto bastante diferente al contexto que ellos vivían actualmente. Ellos venían bajo el dominio de los Césares de Roma y el hecho de estar en el dominio de los Césares de Roma, cada César era un dios. Ellos lo tenían que adorar como Dios. Y esto, para el concepto del pueblo de Israel, era lo más deplorable y horrible que hay. Era algo que no podían ellos soportar, de que un hombre se considerara Dios. Así que los Césares, para colmo, no tenían una buena reputación de su manera de vivir. De los 17 Césares que hubo, 16 Césares que hubo, 11 de ellos eran homosexuales. Entonces, imagínense, ellos llegaban a un lugar, a una ciudad, se quedaban más o menos a la distancia de 1 kilómetro de la ciudad, para que salgan las personas de la ciudad para ofrecerles a ellos sacrificios como si ellos fuesen Dios. Y entre los sacrificios eran sacrificios donde venían sacrificios de orgías y prostitución y de todo eso era dado en gratitud a ese Dios. Ahora imagínense eso para un judío. Para un judío entonces los romanos eran lo peor que hay. Para un judío eso era algo terrible. Ahora, lo que miramos aquí es que a este romano, que era algo totalmente opuesto a lo que vivía en la cosmovisión donde él venía, era una cosmovisión de pecado, de promiscuidad, de desvíos emocionales y sentimentales. Ahora, por razón de trabajo, llega a una nación que es monoteísta, que cree en un solo Dios. Y allí se encuentra de que había un hombre llamado Jesús que había levantado un grupo de discípulos que estaban creyendo en el Señor. Y ahora este hombre que se consideraba una buena persona, porque dentro de su cosmovisión este hombre era una buena persona, pero ahora había tenido un encuentro con Cristo. Aparentemente este hombre fue el que Jesús le sanó al criado. Que él dijo: yo no soy digno de que entres, pero soy un hombre a mi casa, pero soy un hombre de autoridad. Si tú dices que sea hecho, será hecho. Y aparentemente es este hombre. Y de ahí en más su vida cambió. Y él era un hombre piadoso, aparentemente él contribuía con muy buenas ofrendas, ayudaba, era un hombre que ayunaba, era un hombre que oraba. El único defecto era que era romano. Y este hombre ahora había tenido una experiencia especial. Y ahora vamos a leer el versículo 1 y vamos a leer Biblia hoy, ¿sí? ¿Ok? ¿Están preparados?
Bueno, entonces, no sé si quieren colaborar conmigo en la lectura, podríamos hacer un trabajo en equipo y lo leemos entre todos. ¿Cuántos de ustedes son buenos leyendo? A ver, levante la mano que son buenos leyendo. A ver, los alumnos del instituto acá, muy bien, levantando la mano. Entonces, yo le voy a pedir, si alguien quiere venir a colaborar conmigo, venga aquí y vamos a compartir el micrófono para leer juntos. Porque vamos a leer varios versículos del capítulo 10. Venga acá entonces. Así ustedes no se aburren con mi voz, ¿sí? Dice así: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la campaña llamada la Italiana. ¿Agarraste Hechos 10? Exacto. Y es más, vas a tener otra versión, entonces tenemos nosotros algo diferente. Versículo 2, dice: piadoso y temeroso de Dios en toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día, que un ángel del Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente, atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Versículo 7. ¿Lo tenés vos? Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora 6, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa inmunda, común o inmunda, he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, le dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por lo que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucción de un santo ángel de hacer venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir?
Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todo. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste estuvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas estas cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y de Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el Dios, el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas cosas, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces Pedro respondió: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo tan bien como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Amén. Muchas gracias, mi hermana. Aleluya. ¿Qué tal si le damos un aplauso a Jesús? Aleluya. ¡Qué tremenda historia! A mí me encanta esta historia porque vemos que el Señor está realizando esta obra hasta el día de hoy. Pero vamos a analizar un poquitito en el versículo 44, cuando dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Si ustedes ven el pasaje completo, como lo hemos visto, vieron que hasta ahí va todo centradito el mensaje de Pedro, todo viene bien, pero él en ese momento iba a desbarrancar. ¿Por qué? Porque él ahora iba a empezar a hablar sobre la circuncisión para agradar a los de Jope que fueron con él, que eran los de la circuncisión. Eso es que estaban queriendo hacer con que las personas que aceptaban a Jesús como Salvador también se circuncidaran. Entonces, antes de que él meta la pata, el Espíritu Santo lo interrumpe y derrama su Espíritu Santo. Y todos comenzaron a hablar en lengua. Y ahí todos los de la circuncisión quedaron, dice, atónitos. Hablando entre nosotros sería de boca abierta. Atónitos. Dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Hay una palabra en griego, que no vamos a andar diciendo ahora, pero es algo de epípito, que significa echarse sobre. Y esto es justamente lo que
los romanos estaban entendiendo, echarse sobre. Se echó sobre el cuello también quiere decir. Y también quiere decir o da a entender caer visiblemente. Todo esto, los romanos que estaban ahí entendían muy bien, pero hay una última definición de esta palabra en griego que dice, cayó el temor. Pero habla siempre de algo que cae, algo que cubre, algo que ellos entendían muy bien. Inclusive cuando salían a la guerra, los romanos tenían una capa. Esa capa era de diferentes colores y esto hacía con que las autoridades sean respetadas. Los que estaban a cargo de miles tenían una capa, los que estaban a cargo de cientos tenían una capa, los que estaban como soldado raso tenían otro tipo de capa. Otros colores. Y aquí ellos entienden muy bien que le caía sobre ellos un manto de autoridad. Y ese manto de autoridad era el Espíritu Santo y se le cayó sobre ellos. Se le echó sobre el cuello y cayó temor. Ahora, todo esto, ¿por qué el Espíritu Santo hace eso? Porque el Espíritu Santo lo que quería era hacer con que estas personas que eran de una cosmovisión, por decir así, diferente, de un estilo de vida diferente, puedan entender, visualizar lo que significaba esto nuevo para ellos, que era el Espíritu Santo. Ahora, todos los que hemos recibido el Espíritu Santo tuvimos una manifestación interna tan personal que cuando lo compartimos con otros decimos, no, a mí me pasó diferente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se manifiesta de manera diferente en nosotros, trayéndonos convicción de pecado y mostrándonos quién tiene el control sobre nuestra vida. A mí, por ejemplo, cuando recibí el bautismo del Espíritu Santo, lo que yo sentí fue que el Señor ahora me estaba dando libertad para algo nuevo. Y yo podía correr para algo nuevo. Y yo me acuerdo que cuando recibí el bautismo con el Espíritu Santo, la primera sensación que yo sentí era de libertad. Yo quería correr. Era un loquito corriendo. 12 años tenía. Y yo estaba dispuesto a todo. La segunda manifestación está, o mejor dicho, declaración y revelación, está en el versículo 45, cuando dice, los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Y ahí hay una palabrita que dice derramar, que la podríamos resaltarlo. La primera palabra que hablé era caer, cayó sobre ellos. Se derramó el Espíritu Santo. Los fieles de la circuncisión ahora estaban siendo testigos de algo que ellos creían que tenían el monopolio. Ellos dijeron, nosotros manejamos la situación, somos judíos. Por ser judíos solamente nos va a tocar a nosotros. Pero cuando llegan a los romanos, yo me imagino ellos entrando a la casa de los romanos. Fíjense en la introducción que hizo Pablo cuando entra ahí a la casa de Cornelio. Dijo, ustedes no saben lo inmundo que es. Imagínense que usted reciba a alguien en su casa y diga, ustedes saben, tengo un asco de entrar acá a la casa de ustedes. ¿Cómo ustedes cómo lo tratarían a él? ¿Por qué no te vas vos? Y acá este hombre llega allí con un grupo de judíos y yo me imagino a los judíos frunciendo la nariz, los judaizantes. Qué olor que hay en la casa de los romanos. Claro, porque había aromas de comida. ¿Saben que uno, cuando llega a una casa, uno siente olores diferentes? Cuando uno pasa de una casa a la otra, lo primero que uno siente son olores diferentes. Entonces, esos olores normalmente nos chocan. Y cuando el
llegaron allí, imagínense, el apóstol Pedro decía, nunca comí nada inmundo. Y si hay cosas que nosotros no nos damos cuenta, es nuestro olor carnívoro que tenemos. Pero cuando vienen personas que son de otro lugar donde no comen carne, por ejemplo en India, dicen que nosotros tenemos olor a muerto. Y nosotros decimos que ellos tienen olor a ajo, cebolla, perejil, de todas esas cosas. Cilantro, curry. Tienen ese tipo de olor, un olor feo tienen en la piel. Y ellos dicen que nosotros tenemos olor feo en la piel. Ahora los romanos, ellos estaban acostumbrados a comer todo bicho que se arrastraba a parar al asador, eran medio criollos. Entonces cuando el judío entró, los judíos entraron allí, ellos lo primero que sintieron fue el olor. Y el Espíritu Santo se derramó. Dice, se derramó. Y aquí hay una palabrita en griego. ¿Por qué hablo de esto en griego? Un día, me recuerdo que de la historia de un hermano amigo nuestro, que él decía, porque en el griego dice tal cosa, y un día una hermana se le acercó y dice, pastor, ¿podría invitarlo al griego ese que viene, que sabe tanto, para que predique en un culto acá? Dice. Yo siempre decía, porque el griego fue el idioma escrito del Nuevo Testamento, fue escrito en griego. Entonces, existen algunas palabras que nosotros tenemos que ir al original para poder entender realmente qué es lo que nos está enseñando. Y aquí hay una palabrita que dice ekgeo. Y esa palabra ekgeo da idea de sacar de adentro hacia afuera y esparcir. ¿Vieron que Jesús dijo así, de tu interior fluirá? ¿Qué dice? Correrán ríos de agua viva. Nosotros tenemos la idea de que el Espíritu Santo nos cae de arriba así. No. El Espíritu Santo está en nosotros. Y aquí la palabra ekgeo, que habla del Espíritu Santo, dice, da la idea de sacar de adentro hacia afuera y después llenarlo y que se derrame así. Es como llenar este vaso, llenarlo a tal punto que se derrame y empiece a esparcirse por todo lado. Eso era lo que los romanos ahí reunidos empezaron a experimentar, que se llenaban del Espíritu Santo. Y a medida que el apóstol Pedro iba predicando, hablándole de Cristo, el Espíritu Santo empezó a hacer una ebullición y empezó a subir, y en un momento se le empezó a derramar y empezó a correr y a derramarse por todo. ¿Por qué? Porque se llenó, y es lo que el Espíritu Santo quiere hacer hasta el día de hoy. Llenar de tal manera que se derrame. Y por último, porque después quiero ministrar algo más. En el versículo 45 también hay otra palabrita que sobresale. Dice, los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don. Diga conmigo, don. Del Espíritu Santo. La palabra don, vamos a hablar con el griego ese que sabe un montón. Ese griego dice que es la palabra dorean. Y la palabra dorean quiere decir regalo, dádiva, gratuitamente, de balde. Quiere decir sin merecerlo. Entonces, cuando nosotros miramos esto, decimos, ¿por qué fulano de tal que vino hoy por primera vez aceptó a Jesús y recibió el don del Espíritu Santo? Y yo que tengo 44 años y 15 días en la iglesia, estoy acá pidiendo, estoy con el ojo seco como una bolita, no me pasa nada. Es un regalo, es un don, viene de balde.
Es para los que creen y le adoran al Señor, es así nada más. Si le adorás al Señor vas a recibir, si no le adorás al Señor, quédate tranquilo, vas a pasar 50 años y no vas a recibir nada. Es una cuestión de entrega. Estos que estaban allí estaban preparados para creer. Ellos ya venían orando y ayunando. Venían preparando el terreno sin conocer. Ellos sabían que venía algo más, que hay algo más. Y ese algo más oraban al Señor. El Señor dijo, mirá, ese algo más te lo va a traer un siervo mío que se llama Pedro. Es medio bruto, pero está lleno del Espíritu Santo. Porque llegó y de una manera muy, muy antiética, entra a la casa y dice, ustedes no saben, es re bruto era este. Pero está lleno del Espíritu Santo. Y llegó Pedro ahí y comenzó a hablarle, y cuando él iba a meter la pata, entonces el Espíritu Santo dice, hasta acá llegaste, está bien, derramo mi Espíritu Santo, y ahí empezaron a hablar en lengua y empezaron los regalitos de parte de Dios. Yo le voy a contar un testimonio. Nosotros estuvimos en Cabo Verde por casi 14 años, y en esos años hemos visto muchas cosas muy sobrenaturales. Allí el culto principal es el catolicismo, la religión oficial, pero el culto practicante es el culto a los espíritus de los muertos. Es decir, los templos mayores son templos espiritistas, pero templos grandes con mucha gente. No hablo que viene entre eso, no, aquello es algo monstruoso la cantidad de gente que van. Ahora, en nuestra iglesia teníamos una de nuestras líderes, la hermana Milú Leite, que era, su marido tenía muchos problemas en su casa. Su marido era un administrador de un centro de esos espiritistas. Y tenía 5 hijos, uno de ellos estaba en Portugal, era ingeniero, en la segunda empresa más grande de construcción de Europa. Así que viene de vacaciones a Cabo Verde, yo lo conozco, me presenta a su hijo, su esposa, un nietito que tenía unos 6 meses, ahí lo conocí. Y cuando Shell Internacional se entera de que él estaba ahí en Cabo Verde, le ofrece para que venga a Cabo Verde y se quede en Cabo Verde y sea el administrador de todo lo que son las bombas de combustible de África Occidental. Así que ahí le dan una casa de lujo. Este hombre es de una clase social alta. Yo quiero decir que a veces pensamos que África son todos los pobrecitos, nenitos con todo sucio, y decimos esto es África, oye, África. Yo quiero decirle que en África hay ciudades mucho más modernas que aquí en Argentina. Nada más que, lamentablemente, los misioneros van y algunos Discovery sacan fotos solamente de cosas feas de África. África es muy lindo, un continente precioso. Y Cabo Verde es un archipiélago con 10 islas, 9 de ellas habitadas. Si bien se mantiene mucha cultura del continente africano, pero también mucha influencia europea. Y bueno, en ese contexto, este muchacho acepta el trabajo, le dan todas las comodidades para quedarse, pero un día nosotros veníamos celebrando el Pentecostés en la iglesia, así que teníamos viernes de Pentecostés, sábado y domingo cerrábamos los 3 cultos de Pentecostés. Así que el viernes a la noche estábamos nosotros llegando a casa, después porque los pastores somos los últimos que llegamos, los últimos que salimos de la iglesia, así que llegamos a casa, eran como 10:30, 11 menos cuarto, la hermana Milú llamó por teléfono y me dijo, pastor, tenemos que ir urgente a la casa de Pablo porque le pasó esto, y nos cuenta. El bebé de ellos, que en ese momento ya tenía 8 meses, empezó a levitar en la cunita y fue flotando en el aire, y arriba de la cama del matrimonio, más o menos a la altura de 1 metro, el bebé cae. ¡Pum! Cuando cae, en la sala de estar, una mesa ratona hecha en piedra labrada con un cristal grueso así, revienta. Entonces él llamó por teléfono al padre, le contó lo que pasó. El padre dijo, bueno, a medianoche te voy a mandar 3 personas para que te hagan una limpieza. 3 brujos iba a mandar.
Entonces el padre le comenta a la madre lo que pasó. Ella llama al hijo y el hijo le cuenta bien, y el hijo le dijo, mamá, no vas a traer gente de iglesia acá en casa. La madre me llamó automáticamente y dice, pastor, tenemos que ir antes que lleguen los brujos. Así que yo pasé por la casa del hermano Andrés, que era el copastor de la iglesia, que al mismo tiempo era pediatra, el pediatra del bebé de ellos, y en la casa de Andrés estaba una hermana cubana neonatóloga. Así que cuando pasé con el auto por ahí, vamos para allá y llegamos. Ni bien llegamos ahí, llegó la hermana Milú, su mamá, en un auto, en un taxi, y cuando entramos, él le dice a la madre, mamá, yo ya te dije, en dialecto le dijo, yo ya te dije que no quiero gente de iglesia en casa. Pero a quien yo traía era el pediatra de su hijo. Así que y el caboverdiano siempre te va a recibir en su casa. ¿Por qué? Por su idiosincrasia, su creencia. Ellos son reencarnacionistas. Entonces, por más que no te quieran, ¿cómo es tu nombre? Norberto. Ok, Norberto. Con L. Norberto. Norberto. Ok, entonces fue con Berto. Y yo no me llevo muy bien con él, pero de todos modos lo tengo que hacer quedar contento. ¿Por qué? Porque si no, en la próxima reencarnación yo bajo de categoría. Entonces no es que él me tiene que agradar, pero yo tengo que fingir que él que me agrada y hacerlo sentir feliz. Entonces eso hizo con que él nos recibiera bien. Él no nos podía tratar mal, porque si no, en la próxima reencarnación iba a bajar de categoría. Iba a dejar de ser ingeniero a peón de albañil. Entonces nos recibió, y cuando entramos yo vi así en la esquina las piedras con los vidrios mezclados, todo así, y yo le dije, mira Pablo, yo sé lo que pasó, tu mamá me dijo y ahora estoy viendo eso, sé lo que pasó, pero yo no te voy a hablar de religión, no te vengo a hablar de pastores, no te vengo a hablar de iglesia, yo te vengo a hablar de Jesucristo, nada más que de eso. Y yo le digo, vos pensarás que yo sé hablar eso porque yo soy el pastor, pero voy a dejar que el doctor Andrés te cuente su experiencia de vida. Entonces el doctor Andrés le empezó a contar, le dijo de dónde el Señor lo sacó. Él estaba metido en espiritismo, como él estaba metido en la masonería, como su papá. Él vivía en una desgracia familiar terrible, a tal punto de que él vivía en un hotel de cuarta. Su familia le había abandonado, todos le habían abandonado, hasta que conoció a Jesucristo. Y cuando conoció a Jesucristo, su vida cambió totalmente su vida. Entonces él le cuenta y le dice, ahora sabés dónde yo vivo, viste mi familia, todo eso se lo debo a Cristo. Entonces le digo, bueno Mayra, ¿podés contarle tu experiencia con Cristo? Era la doctora, la neonatóloga. Entonces Mayra le dice, yo estaba muerta. Y dice, pero antes de esto le voy a mostrar a tu esposa algo. La llevó a la cocina y le mostró a la esposa una cicatriz que comenzaba en el cuello y esa cicatriz terminaba en la pelvis. Dice, yo estaba muerta, una infección entró en mi torrente sanguíneo y me morí. Me sacaron un riñón, me sacaron un pulmón, me sacaron el vaso. Yo estaba muerta y me pusieron unas grampas y me colocaron en mi habitación. Y después me iban a llevar a la morgue, y esto todo en Cuba. Y cuando yo estaba allí, vi a Cristo que entró, me tomó los pies y el calor de la vida entró, y yo me senté y le dije, vi a Cristo, una atea. Para esto dice que la enfermera que estaba al lado se desmaya, un lío, corrieron para todos lados, y el certificado de óbito de ella había quedado así en la mesita de luz al lado, y con todo el movimiento del certificado de óbito que cae y queda así a un costado. La madre, después cuando ella ya está internada en otro lugar, cuando la cosieron correctamente, la madre viene y junta las pertenencias de la hija y se llevó ese papelito, y ese papelito ella solo lo encuentra como 6 meses después.
Pero el médico que le había firmado el certificado de óbito andaba enloquecido buscando el certificado de óbito, porque dijo, no, está comprometido. Y ella decía, mira, yo no lo tengo, no lo encontré, pero si lo llego a encontrar no te lo devuelvo. Entonces le dije a Pablo, Pablo, ¿querés recibir a ese Jesús? Y él dijo, sí, no, ese Jesús, sí. Ese Jesús es más poderoso que todos los demonios. Sí, a ese Jesús, sí. Y a Josette, la esposa, le digo, Josette, ¿y vos también querés recibir a Jesús? Ella dijo, no sé, yo si Pablo lo recibe, yo también. Ella no entendió nada, primera vez que oían hablar de Jesús. Así que el segundo culto de Pentecostés nuestro, él estaba. Así que fue ahí, antes de entrar, él me dijo, mire, pastor, yo, un hombre así, un negro grandote así. Yo digo que cuando aceptó a Jesús ahí, gracias a Dios que no se manifestó fuertemente, se retorcía así. Pero si llegaba a manifestarse nos desparramaba todo. Era jugador de básquet, un grandote. Así que cuando llegó ese día me explica, me dice, mire pastor, yo tengo reuniones con la gente de la clase social alta y me explicó todo eso, ahí tengo muchas actividades sociales, así que no cuente conmigo, yo de vez en cuando voy a venir, pero no voy a poder venir todos los días. Digo, mira, vos aceptaste a Jesús, no aceptaste una religión. ¿Te recordás? Sí, bueno, tu problema no es conmigo, no tenés que marcar tarjeta acá, es con Jesús. Bueno, prediqué sobre el Pentecostés, prediqué sobre el bautismo con el Espíritu Santo, y la iglesia nuestra estaba así, el púlpito estaba así en la esquina, teníamos una entrada, se entraba por este lado así que teníamos 3 hileras de bancos, y le digo a un hermano, al hermano Troy, un hermano americano que estaba con nosotros de visita, le dije, vos vas a orar por la gente de este lado, yo oro por la gente del medio, y el pastor Carlos Lima, un hermano que ahora quedó como pastor de la iglesia allí, digo, vos te encargás de orar por este lado. Listo, así que estaba todo combinado. Cuando hago la invitación, yo escucho que Troy de este lado empieza los gritos, recibe el Espíritu, recibe el Espíritu, un gringo que apenas hablaba el portugués, y en este lado estaba Josette y Pablo. Así que en un momento Josette, primer culto, nunca había estado en una iglesia, recibe el bautismo con el Espíritu Santo, gritando como chancho atado con alambre, a los gritos. Los gritos, y el marido decía, calmate. La trataba de calmar y tranquilizate. Y esta mujer saltaba y lloraba y hablaba en lengua. Y bueno, muchos recibieron bautismo con el Espíritu Santo. Termina el culto. El marido la carga en el jeep, borracha en el espíritu. Se va a la casa y allí se arrodillan al lado de la cama sin saber orar, sin nada. Solamente ella hablaba en lengua. Y él le dice a Dios, Dios, si lo que tiene mi esposa es bueno, yo también quiero recibirlo. Y empezó a recibir. Recibió el bautismo con el Espíritu Santo. El domingo a la mañana, nuestro último culto de Pentecostés, ahí estaba, nosotros, el culto era a las 10 de la mañana, nosotros llegamos una hora antes, a las 9, pero cuando yo llego a las 9 el jeep de Pablo estaba ahí. Yo no sabía lo que había pasado. Así que cuando llego, digo, uy Pablo, llegaste temprano, y dice, pastor, pensé que no venía, yo estoy desde las 8 acá. Digo, no, a las 9 siempre vengo. Dice, pastor, anoche yo también recibí eso que mi esposa tiene, y ahí está mi esposa, todavía seguía hablando en lengua. Y él con los ojos hinchados así, de tanto llorar, y me dice, pastor, necesitamos hablar. Digo, sí, quiero que me explique bien qué es esto, porque no sé qué es esto, qué nos pasó. Así que entramos ahí a la oficina, empezamos a hablar, y él me dijo, pastor, entre las cosas que me dijo, pastor, nosotros queremos casarnos. Dijo, ¿ustedes no están casados? Tu mamá me dijo que están casados. Dice, no estamos casados. A toda mi familia nosotros le mentimos que estábamos casados, que nos casamos en Portugal, pero no nos casamos, estamos juntados hace 5 años. Dice, y estamos con nuestro bebé y todo, pero anoche cuando recibimos esto que usted dice que se llama Espíritu Santo, sentimos la presencia de una persona. Y yo rápido pensé, habló con alguien, y esa persona me dijo que me amaba mucho y
y que yo no podía seguir en pecado. Yo dije, ¿quién te dijo del pecado? Y dice, sí, yo estoy en pecado. Y entonces yo no quiero ofender a esa persona que está conmigo. Era la persona del Espíritu Santo. ¿Quién trae convicción de pecado si no es el Espíritu Santo? Ahora, este muchacho ahora quería casarse, quería hacer las cosas bien para no ofender la persona del Espíritu Santo. Entonces, bueno, al mes y medio lo casamos, pero él me dijo, yo no quiero tener intimidad con mi esposa hasta que no me case, porque no quiero pecar contra Dios. Eso es obra del Espíritu Santo. ¿Y qué les quiero decir con esto? El Señor está encargado de traer convicción de pecado aún cuando en otra cultura no sepan absolutamente nada, porque el Espíritu Santo y las misiones están unidos. Dice, recibiréis poder, y ahí termino con esto, Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 2 cuenta la historia del derramamiento del Espíritu Santo. ¿En qué día? El día de la gran fiesta del Pentecostés. ¿Qué significaba Pentecostés? La fiesta de la cosecha. ¿Qué significaba esa fiesta de la cosecha para el mundo conocido? Era la gran fiesta de Jerusalén y venían personas de diferentes lugares, y si ustedes agarran Hechos 2 y comienzan a ver que ahí había medos, partos y de todos lados, ustedes van a ver que hagan un listado de todos ellos, y estaban personas representadas de todo el mundo conocido de la época, estaban allí. Y el Espíritu Santo les daba a ellos que hablasen en el idioma de ellos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo y las misiones van de la mano. Yo quiero decirle que el Espíritu Santo, si usted recibe el Espíritu Santo no para que usted hable en lengua nada más, ni para que usted tenga los dones del Espíritu para guardárselo nomás. El Espíritu Santo es derramado en su iglesia para que usted testifique, para que usted predique, para que si hay alguien que no conoce a Cristo y está enfermo, usted lleno del Espíritu Santo le pone las manos en la cabeza y dice, en el nombre de Jesús, sé sano, y esa persona es sana. Y a veces los creyentes no se sanan y el Señor dice que de algo me lo tengo que llevar. Hay 2 o 3 maneras de ir a la presencia del Señor: accidente, enfermedad o que te maten. No hay muchas maneras de ir a la presencia del Señor. Así que quédate tranquilo, te vas a morir. Pero mientras estás aquí, tenés una misión, es ser lleno del Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo le escribe a los Efesios y le dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, más bien sed lleno del Espíritu. ¿Por qué? Porque un creyente lleno del Espíritu es una potencia en las manos de Dios y un riesgo para el reino de las tinieblas. Sed lleno del Espíritu. ¿Sabe cuántos Pablo, Leite y José existen en el mundo que no conocen al Señor y están esperando de que alguien como nosotros, lleno del Espíritu Santo, salga a predicar? Repito, ¿saben por qué ustedes están aquí? Para ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cuál es el objetivo? Salirse afuera a ganarse el mundo para Cristo. Y quiero finalizar con un desafío. ¿Cuántos de los que están aquí tienen 3 amigos que no son creyentes? Ok, vamos a hacer esto. Levante su mano derecha. Vamos, así. Ok. 3 amigos. Vamos a subir un poquitito. 5. 5 amigos. Ok.
esos 5 conocidos o amigos. Si usted no tiene conocidos y amigos, revea su carácter. Quiere decir que está con un problema de carácter, ¿eh? El creyente tiene que ser similar a Jesús, porque es cristianito. Eso quiere decir cristito. Y la palabra de Dios en Lucas capítulo 2 dice que Jesús crecía en gracia para con Dios y en gracia para con los hombres. Es decir, las personas veían que los creyentes, que Jesús era agraciado. Entonces las personas tienen que ver que vos sos agraciado. El antónimo de agraciado es desgraciado. Y no lo estoy insultando, ¿eh? El diccionario de Real Academia lo dice. Así que Jesús crecía en gracia y creyentes crezcan en gracia para con Dios y para con los hombres. Porque tiene que tener amigos, tiene que tener conocidos. La gente dice, ay, qué bueno tenerte como amigo. ¿Sabes qué? Sos diferente a todos. Cuando vos entras a mi casa, cambia el ambiente. Y no es que una persona que es escaso en gracia, para no decir desgraciado, escaso en gracia, cuando ven que están en el portón, apagan las luces, cierran la puerta y dicen, no, que no venga, es pesado. Háblele de cosas normales. Ayer ganó Talleres. ¿Están contentos? Ok, ayer ganó Talleres, cuéntele qué golazo, me encantó, fue tremendo, qué partidazo. Sí, en un momento ahí. ¿Y vos cómo estás? Yo bien, yo siempre bien, aunque gano y pierda, porque yo, aparte de ser de Talleres, yo soy de un equipo ganador. Ese equipo ganador es el equipo, vos ya sabés qué equipo. ¿Qué equipo? No sé si estás preparado para saber, pero se llama el equipo de Jesús. Nosotros, pum, para arriba, siempre. Mírame qué bien que me va. Y somos carta leída, dice el apóstol Pablo. Esa carta leída quiere decir que te van a conocer por tu cara. Es decir, la carta leída es una carta de presentación. ¿Cómo van a conocerte a vos? Por tu cara. ¿Usted vio algún mormón con cara amarga? Los mormones siempre... Y están hablando una mentira. Así que seamos carta leída, simpáticos. Jesús era simpático, por eso los nenes jugaban con Jesús. Yo me imagino a Jesús haciéndole cosquillita en la panza a los nenes, jugando con los nenes. Y en tal momento que los discípulos, que eran medio religiosos todavía, les molestaba de que los nenes estén por arriba de Jesús. Y Jesús dice, no los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Si usted ve que no se le arriman los chicos, revea su carácter, porque los chicos no fingen. Si usted ve que los chicos no se le arriman, usted está con un problema. 5 amigos llegarán por su carácter. Amén. Ok. Ahora la mano izquierda. ¿Cuántos tienen 5 familiares no cristianos? Yo sé que tienen más. Pero seleccione solo 5 y entre ellos la suegra también, se merece. O la futura suegra, los que no tienen. Pero bueno, no, porque ya le echaron el ojo de la mujer. Pero elijan 5 familiares. Tienen nombre, tienen dirección, tienen sobrenombre. Ustedes conocen bien la intimidad de todo eso. Y alguno de ellos, ustedes hasta le hizo como memoria selectiva que tenemos, hizo una selección y dice, no, el moncho ese viene y nos roba toda la iglesia. Ese otro, esa más chismosa. Y empezamos nosotros a querer hacer una selección de quién puede y no puede conocer al Señor. Yo quiero decirles que si hay algún tronco torcido, dejen que la mano del carpintero de Nazaret haga el trabajo. ¿Sí? Jesús lo único que le dijo tanto a María como a Marta, si crees verás la gloria de Dios. Esto se llama los milagros imposibles. ¿Qué tipo de gloria de Dios iba a ver Marta y María? Su hermano muerto, putrefacto, 4 días en el sepulcro, ahora había resucitado. Para la gloria de Dios, porque cuando veían a Lázaro, creían en Jesús. Dice que Lázaro y Jesús andaban juntos después de eso.
Y la gente lo veía a Lázaro y creía en Jesús. Veía a Lázaro y creía en Jesús. Así que es muy probable que usted conozca algún Lázaro de familia, algún Lázaro de amigo y diga, no, acá es solamente la resurrección. Pero cuando vean a esa persona van a creer en Jesús. 5 amigos, 5 familiares. ¿Creen que el Espíritu Santo no puede obrar en esa vida? ¿Creen? Sí, creemos. Yo le voy a pedir que aquellos que están queriendo que esas 10 personas puedan conocer la persona del Espíritu Santo, se pongan de pie. Pueden decir conmigo, lo creo. Lo creo, lo creo, lo creo, lo creo. Otra vez, lo creo. Aleluya. Ahora, yo le voy a pedir que haga algo. Y esto es, pida que el Señor lo llene del Espíritu Santo a usted. Porque es por gracia de la persona del Espíritu Santo. Pida que el Señor lo llene. Es muy probable que si usted lo adora al Señor, lo busca al Señor, el Señor lo va a llenar de su Espíritu Santo. La historia que le conté de Pablo es una de tantas historias. Después de esto absorbió la palabra de Dios y fue discipulado. Y hoy Pablo es un evangelista que hace reuniones en restaurantes y hoteles y evangeliza a profesionales. El presidente de turno de Cabo Verde del turno anterior recibió a Jesucristo en una de sus reuniones de evangelismo de profesionales y hombres de negocio. El hombre más rico de Cabo Verde, antes de que parta con el Señor, recibió a Jesucristo en una de sus cenas de evangelismo de negocio. Yo quiero decirles que siempre que el Espíritu Santo se manifiesta en nosotros, hay ministerios que Él nos da. No es que recibimos el Espíritu Santo para decir, soy evangélico pentecostal compulsivo. No, recibo el Espíritu Santo para ser testigos del poder de Dios. Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en tu barrio, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, simultáneamente. No es que cuando termines acá seguís después en la otra ciudad. No, al mismo tiempo nosotros tenemos el Espíritu Santo, tenemos el poder de Dios para hacer con que las personas puedan conocer a Cristo. Oramos al Señor. Abre tu corazón, nada más. Ora al Señor con tus palabras. Ora al Señor con tus palabras. Busca ser lleno del Señor. Busca ser lleno del Señor. Aleluya, aleluya. 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 Búscalo al Señor, búscalo al Señor. Él es bueno. Él es bueno, es bueno, es bueno, es bueno. Estamos ya al mediodía. El Señor tiene cosas buenas para darte hoy. Pedí ser lleno, 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 lleno. Vas a empezar a contar tus historias de testimonio del poder de Dios, porque Él quiere derramarse sobre nuestras vidas. Sé lleno del poder, sé lleno, adoralo al Señor. Mientras lo adoras al Señor, el Señor empieza a llenarte de su Espíritu. Aleluya, no interesa que quedes medio así como desubicado, no interesa. Aleluya, yo le voy a pedir que nadie esté con los ojos abiertos, todos con los ojos cerrados, adorando al Señor siempre y cuando quieran ser llenos del Señor. Ahora, si usted no quiere, entonces quédese indiferente nada más. Pero empiece a adorarlo al Señor, con los ojos cerrados, pero abriendo su corazón, abriendo su boca, adorándolo al Señor, adorándolo al Señor.